Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Soledad Buendía de Alianza País y Luis Fernando Torres de la Alianza Cambio Partido Social Cristiano. Buenos días a ambos, los tendremos la media hora completa para hablar pues el de tema más importante de esta semana, que es pues esta decisión de archivar el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. No voy a poner el tiempo en un principio, pero ya saben que el tiempo es corto, así que les pido por favor que no se alarguen para poder hacer un ping-pong interesante y poder debatir el tema. ¿Sí? Bueno, quisiera empezar con Soledad para que nos pueda explicar de manera corta y concisa cuáles son las razones por las que se archivó el juicio político. Bueno, gracias, Janet. Buenos días a los amigos que nos siguen a través de tu programa y buenos días también a Luis Fernando. Bueno, archivamos la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República porque no cumplía los requisitos establecidos en la ley y la Constitución. El artículo 86 de la Ley de la Función Legislativa señala con claridad que solo se podrá proceder a enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República en concordancia con el artículo 129 de la Constitución, que señala tres causales específicas, que son las de delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o delitos de genocidio. Ninguno de estos fueron parte del anuncio de la prueba, por lo tanto no se cumplieron los requisitos legales. Señalar a la ciudadanía que en el 131 de la Constitución, para enjuiciar a otros funcionarios, sí se lo puede hacer por incumplimiento de funciones, por responsabilidad política. La Constitución es muy clara. Al presidente de la República o al vicepresidente de la República no se los puede enjuiciar por responsabilidad política ni por incumplimiento de funciones, y por ello procedimos al archivo en el marco del artículo 88, el respeto de la Constitución y la ley. Luis Fernando, entonces, ¿cuál es la situación en la que quedan los ecuatorianos? Puesto que el presidente y el vicepresidente de la República tienen la más alta responsabilidad frente a lo que sucede con el dinero del Estado o con los ecuatorianos, directa o indirectamente. Por lo menos así lo tenemos en nuestro pensamiento, pero si la Constitución no nos respalda, ¿qué podemos hacer? ¿O usted está en desacuerdo con lo que dice Soledad? Buenos días, Janet, buenos días, Soledad, y por supuesto un saludo a los televidentes, especialmente de mi provincia, la de Tungurahua. El juicio político al vicepresidente no sobrevivió, murió en el Consejo Administrativo de la Legislatura, pero en cualquier momento podría resucitar, porque el archivo no impide que se presente nuevamente un pedido de juicio político por los mismos hechos y contra la misma persona. Personalmente, estimé que debía pasar el pedido de juicio político a la Corte Constitucional, porque el Consejo Administrativo de la Legislatura solamente debía hacer un análisis de formalidades y no de temas que están más allá de las formalidades, como la fundamentación completa del pedido. Además, el Ecuador mayoritariamente quería que este juicio prosiguiera y que tuviera inclusive el propio vicepresidente de la República la oportunidad para defenderse en una instancia política de tanta importancia como la Asamblea Nacional. El hecho de que se haya terminado el juicio, haya ido al cementerio, precisamente en el Consejo Administrativo de la Legislatura, le impide a la Asamblea liderar el proceso de fiscalización. Y la Asamblea se convierte en una especie de parachoque frente a la angustia, a la ira ciudadana, porque si pasaba el pedido a la Corte Constitucional, la señal hubiera sido muy clara hacia la ciudadanía. Queremos fiscalizar. Al haberse, digamos, terminado este proceso en el Consejo, ahora tendrá la Asamblea como parachoque que enfrentar, como digo, la angustia ciudadana. Soledad, una de las discusiones previas a que llegue, pues a que se tome la decisión en el CAL, era que la Asamblea Nacional no tiene la potestad de calificar las pruebas. Simplemente tiene que verificar que hay presentadas unas pruebas, que existen esas pruebas y pues dar paso a que la Corte Constitucional sea quien analice si son verdaderas o falsas, si cumplen con los requisitos o no, si se consiguieron legal o ilegalmente. Para nosotros es fundamental primero señalar que no hemos muerto la fiscalización. La fiscalización estamos comprometidos en realizarla, Luis Fernando, pero en el marco de la ley. No podemos buscar fiscalizar al margen de esta Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Y ello permitirá obviamente que otros procesos se den, pero siempre y cuando cumplen los requisitos. Y voy al tema.
No hemos analizado los fundamentos, ni hemos valorado las pruebas. Será el ciudadano, serán las opiniones personales que digan si se puede llevar a un vicepresidente de la República a un juicio con recortes de periódico. Eso no lo hemos valorado al interior del Consejo de Administración Legislativa. No hemos valorado tampoco el fundamento. En el informe de la Unidad de Técnica Legislativa se señala que se cumple ese requisito. Lo que no se cumple es en el anuncio de la prueba y en los cargos establecidos al vicepresidente en concordancia al artículo 129 de la Constitución. Adicionalmente, se presenta algo que para nosotros ha sido muy complicado, unas pruebas supuestamente presentadas que son ilegales, que son un laudo arbitral que adicionalmente es reservado y confidencial, y por lo tanto podría tener repercusiones legales importantes para los solicitantes en Estados Unidos. Y adicional, permítame concluir esto nada más, adicionalmente este laudo arbitral no involucra al vicepresidente, como lo señala el mismo asambleísta Luis Fernando Torres. No hay ninguna implicación directa, como lo señala, contra los funcionarios del Ecuador. Por lo tanto, se presenta un documento ilegal, obtenido de manera posiblemente ilícita, en la cual no se establece ninguna culpabilidad contra el vicepresidente de la República. A ver, pero el ministro Serrano, en cambio, sobre ese laudo arbitral, dice que solamente hay una prueba con indicios de responsabilidad penal y es precisamente ese laudo arbitral. Es decir que, pues, ahí hay dos visiones. Confesión, ¿no?, de parte, relevo de prueba. Lo mismo digo, ¿no? Lo mismo digo. El presidente Serrano pero también nosotros dijo no estamos que analizando los fundamentos de las pruebas. Como bien lo señala Luis Fernando, coincidimos en eso. El Consejo de Administración Legislativa hace un checklist de los requisitos. No se cumplen los requisitos de anuncio de la prueba ni de los cargos en el marco de la Constitución. Luis Fernando, ¿cuál es su visión? Bueno, 30 pruebas anunció y presentó el interpelante. De ellas, ayer los asambleístas del oficialismo dijeron que solo en una había una mención al vicepresidente, precisamente en el laudo de Caminosca. En las 29 restantes dijeron no había ninguna mención, por lo tanto había que mirar qué pasaba con esta única prueba. Y ayer se presentó este certificado del gerente de Caminosca que sostiene que el laudo es parte de un proceso confidencial, completamente reservado, que no puede difundirse y que está en apelación. Sobre la base de esta certificación, ayer los 5 asambleístas del oficialismo decidieron que no podía considerarse como parte de las pruebas el conjunto de fotocopias que presentó el interpelante. Sabemos que las fotocopias, según el Código General de Procesos del Código Integral Penal, no son prueba. Entonces, si se quería descartar esas fotocopias era muy simple, quedaban a un lado, pero las 29 pruebas restantes debieron haber servido para dar luz verde al pedido y que este pase del CAL a la Corte Constitucional. Ahora, sobre lo que dijo Soledad, yo ratifico, porque esto está publicado en mi Twitter, y cuando yo algo escribo en el Twitter, pienso 2 veces, y esto es verdad. En la página 52 de un documento que dice ser el laudo, que está en inglés, efectivamente se señala que las personas allí mencionadas como funcionarios ecuatorianos no tienen, digamos, una determinación clara de responsabilidades en el ámbito estrictamente civil, aunque se deja abierta la puerta para que después se investigue. ¿Cuál es el problema, en verdad, del laudo? Que se trata de un proceso reservado que se ventila bajo las reglas de arbitraje de la Asociación de Estados Unidos, unas reglas muy estrictas, y por ello, al parecer, en el Ecuador hay varias versiones del laudo. A mí me dejaron en algún momento unas fotocopias. Entiendo que las fotocopias que exhibe el oficialismo son otras, y las que presentó, inclusive, el interpelante son otras en algunas páginas. Eso conduce efectivamente a que en este tema del laudo se tenga que obrar con absoluta seriedad, pero ello no puede ser argumento para que no se dé luz verde a fin de que pase el pedido del CAL a la Corte Constitucional. Y al argumentar con absoluta responsabilidad, vuelvo a citar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, que dijo que solo una de las pruebas señala algún indicio de responsabilidad penal al vicepresidente Glass. Ese único documento sería sobre un laudo arbitral de la empresa Caminosca. Es decir que sus declaraciones le dan la veracidad del caso al tema, porque el primer punto es aquí saber, como hay
tantas versiones, 3 versiones, según citan ustedes. Primero es saber si es verdad o no que existe ese laudo arbitral, y está más que comprobado que existe. Segundo, de acuerdo a las palabras del presidente Serrano, en ese laudo arbitral está señalado un indicio de responsabilidad penal en contra del vicepresidente Glass, lo que iría en acuerdo con la Constitución de la República, que exige que haya ese tipo de pruebas señaladas o relacionadas con el peculado. Desde ese punto de vista, ¿qué hacemos? Hay dos visiones allí y no tenemos una definición clara los ecuatorianos frente a esa prueba. ¿Existe o no? ¿Y es válida o no? ¿Para hoy o para el futuro? Creo que tenemos una definición clara, Janet, absolutamente clara. La Constitución así lo señala. El artículo 76 de la Constitución de la República, en el numeral 4, señala que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no podrán tener validez alguna y carecen de eficacia probatoria. Por lo tanto, esta supuesta prueba, pero aquí el Consejo de Administración Legislativa no hace valoración, como bien lo hemos señalado, no podría ser incorporada dentro de ningún proceso. Es además un documento que evidentemente, visiblemente, ha sido alterado. Miren, en el mismo Twitter del asambleísta se presenta con subrayados, con aumentos, y es evidentemente un documento que tendrán las autoridades que señalar cómo se obtuvo, en qué marco. Hace un momento el asambleísta Torres me decía que podría haber un delito federal inclusive en este tema. Por lo tanto, es algo muy delicado y así debemos nosotros, las autoridades, federal, tratarlos. Por supuesto, en los Estados Unidos, claro, en donde sí se respetan los procesos y en donde no se cuelan o no se colan los documentos así nomás. Así es, parece que aquí en el Ecuador la oposición tiene otra posición y está colando, como usted dice, documentos ilegales. Yo le voy a comprobar que el oficialismo también lo hace, y quiero preguntarle por qué en unos casos sí valen las pruebas conseguidas ilegalmente y en otros casos como este no. Y le traigo a colación, y quisiera su opinión también, Luis Fernando, sobre el caso que se lleva en contra de Polibio Córdoba. La ministra hoy, Rosana Alvarado, y antes vicepresidenta de la Asamblea, consiguió cheques, facturas, mails y documentos confidenciales para poder presentar una denuncia en contra de Polibio Córdoba por las encuestas que presentaron y que las denominaron como forjadas o falsas. ¿Por qué allí sí vale la obtención de pruebas obtenidas ilegalmente y en este caso no? Janet, aquí es claro, nosotros tenemos independencia de funciones. Usted tendrá que hacerle la consulta a la Fiscalía si es que está incorporando como pruebas válidas o no aquellos documentos que usted señala. Yo desconozco y tendría que preguntarle a la ministra de Justicia. Nosotros en el Consejo de Administración Legislativa y en la Asamblea estamos actuando en el marco de la ley y de la norma. Pero en ese momento la Asamblea le dio validez a la actuación de Rosana Alvarado, la apoyaron y han apoyado esa presentación ante la Fiscalía y es más, han dado como ciertas las pruebas presentadas por Rosana Alvarado. Hay que ser muy preciso. La Asamblea Nacional como Asamblea no se ha pronunciado en ese marco. Nosotros como legisladores, algunos legisladores acompañaron una ex legisladora a proponer, a plantear algún tipo de denuncia. En lo personal no lo hice, por lo tanto no conozco los detalles de aquella solicitud a la Fiscalía, pero es en el marco de un movimiento político, como tiene todo el derecho cualquier otro movimiento. La Asamblea Nacional, hay que ser muy precisos, jamás se ha pronunciado. Tiene razón, es correcto. Lo que pasa es que en cierto momento teníamos esta confusión de que Alianza País es la Asamblea Nacional. Qué bueno que se aclare. Y qué bueno que se aclare que sí, que fue una posición del partido político y en este caso también. Luis Fernando, ¿usted qué opina sobre lo que acabo de plantear? Sí, solamente un señalamiento. Esto que aparece dentro del Twitter es lo que difundió el asambleísta Albornoz precisamente ese día, la página 52. Entonces, básicamente, allí yo diría que existe en cierta manera algún valor, porque es un documento exhibido por el propio asambleísta de Alianza País. Por lo demás, el tema inicial en el pedido de juicio político no fue Caminosca. El asambleísta Gómez presentó el pedido alrededor de los temas de Petroecuador, e inclusive él dijo que para ello pedía que se practicara como prueba todo lo relacionado con los juicios políticos donde ya existen sentencias condenatorias por peculado, por cohecho y por enriquecimiento ilícito en contra del señor Bravo e inclusive de Capaya. Ese era el tema inicial. En un tercer escrito adjuntó el tema Caminosca y el laudo. Por lo tanto, yo no creo que debió haberse archivado el pedido sobre la base de que presentó tan solo fotocopias.
y la certificación que ya he indicado del gerente de Caminosca. Se debieron considerar las 29 pruebas de las 30 para valorar efectivamente la fuerza del pedido. El argumento del oficialismo ha sido que en ninguna de esas 29 pruebas estaba involucrado directamente el vicepresidente. Pero desde el lado de la oposición se sostenía que si bien él no había metido las manos en el lodo y no estaba demostrado en papeles y documentos, por el hecho de haber sido el gran supervisor, el que controlaba todos los sectores estratégicos, tenía un grado de responsabilidad que no se limitaba simplemente al incumplimiento de funciones. Y ese era el tema, en definitiva, que debía debatir la Asamblea. La responsabilidad del vicepresidente, en virtud, por ejemplo, de la autoría funcional, que ahora es una nueva corriente poderosa que lleva a que respondan los que tienen una delegación, un encargo, y tienen que estar atentos a lo que hacen sus subordinados. Y en el caso de Petroecuador hemos visto unos escándalos que no tienen nombre y existen inclusive sentenciados y culpables. Entonces estamos pasando a la parte ética, moral y política y también de las capacidades demostradas por el vicepresidente de la República para cumplir las funciones que en este caso el presidente le había encargado. Y yo quiero dejar planteada esta situación. El vicepresidente Glass, durante los 10 años de gobierno y los 4 que fue vicepresidente de la República, se vanaglorió de todos los éxitos y los aciertos que se obtuvieron en el campo de los sectores estratégicos. Pero cuando hay errores y cuando hay falencias y cuando hay corrupción, entonces allí sí levanta las manos y dice: yo no tengo nada que ver y yo no fui. Y eso para mí es una contradicción que quisiera que ustedes la analicen, pero después de comerciales. Estamos hablando sobre el archivo del pedido de juicio político al vicepresidente Glass y hablábamos hace un momento de que finalmente todos se centraron en esta prueba presentada o supuesta prueba sobre el laudo arbitral que se lleva en los Estados Unidos en contra de la empresa Caminosca. Pero pues también planteaba Luis Fernando que existen otras pruebas que fue las que dieron inicio a esta solicitud y que están relacionadas con toda la corrupción que había en Petroecuador. Quisiera, Soledad, empezar con usted para que nos cuente por qué también descartaron todas esas pruebas y no se valoraron, o si se valoraron, por qué no se tomaron en cuenta para darle paso esto y pasarlo a la Corte Constitucional. Volverles a señalar, el Consejo de Administración Legislativa no valora las pruebas, revisa los requisitos y en el anuncio de la prueba presentada por el asambleísta de Creo, pues en ninguno de los casos cumple con el artículo 129. Él señala, por ejemplo, la responsabilidad política o el incumplimiento de funciones en el marco de no haber controlado. Esos elementos quizás son importantes para el debate político, claro que sí, pero no están en el marco de la ley y la Constitución. Nosotros valoramos las pruebas a manera interna, no dentro del Consejo de Administración Legislativa, y podemos tener nuestro propio criterio político, como lo señala Luis Fernando Torres. Pero aquí estamos en un Estado de derecho, no un Estado de opinión, y las opiniones mías, respetables, tal cual las de Luis Fernando Torres, pues no han sido parte de este debate interno. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es verificar los requisitos legales, si procede o no. Y por lo tanto hemos cumplido la ley y estamos absolutamente tranquilos porque el Ecuador es un Estado en el cual se respeta la Constitución. Y el artículo 129, Luis Fernando Torres, el artículo 129 de la Constitución señala que deben tomarse en cuenta delitos de acción y no de omisión. Y esa es precisamente la base sobre la que trabaja Alianza País. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, ese es también un tema discutible. En el peculado, por ejemplo, se ha desarrollado la tesis de que no necesita el funcionario llevarse el dinero, sino inclusive por incumplimiento de sus deberes, se puede cometer el peculado, que ahora es un delito abierto. De tal manera que en este caso, lo que necesita la Asamblea es tratar, no de probar, porque nunca va a probar ya que no es juez de derecho, pero sí dar luces sobre la posible comisión de esos delitos. Bien podría ocurrir que la Asamblea Nacional a un funcionario X, llámese presidente o vicepresidente, le censure bajo el argumento de que ha cometido peculado. Y luego la justicia le absuelva. ¿Por qué razón? Porque se trata de un tribunal político, no jurídico. Las pruebas que se practican dentro de un proceso político no son las mismas que se practican en un proceso judicial. Ninguna de ellas inclusive podría tener valor de prueba en un proceso judicial. Es un debate completamente diferente y por ello, desde mi punto de vista, el CAL debió haber admitido
la petición para que sea la Corte Constitucional la que haga un análisis más riguroso en derecho, pero no el Consejo, ya que al haber archivado este pedido, la Asamblea prácticamente se va quedando como una olla de presión en materia de fiscalización. Hasta cierto punto, el pasar del CAL a la Corte Constitucional el pedido hubiese sido una válvula que se abría para que la gente vea y confíe en la Asamblea, que por cierto ha tenido una recuperación en la imagen ciudadana. La buena gestión del presidente ha llevado a que la Asamblea esté ahora mejor valorada, pero con esta decisión la situación se complica, porque existe ira en la ciudadanía frente al hecho de que se bloquea un proceso de fiscalización que sí podía avanzar. A ver, yo quiero que me resuelvan un tema. Si bien, tenemos un vicepresidente que fue el encargado principal y directo de cuidar todo el dinero que se iba a los sectores estratégicos, que estaba destinado precisamente al desarrollo de ese sector en beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Existen pruebas reales, tenemos funcionarios presos, porque no cumplieron con su misión de cuidar el dinero de los ecuatorianos, y si bien hicieron determinadas obras, ellas tienen sobreprecio y hay coimas y corrupción alrededor de muchas de ellas. Tenemos funcionarios presos que lo prueban y procesos abiertos en este momento, tanto en la Fiscalía como, digamos, en el ámbito nacional, en ese juzgamiento que puede hacer la sociedad ecuatoriana. Si es que eso está ocurriendo, ¿quién le responde a los ecuatorianos? ¿A quién le reclamamos? Si tenemos que ir a los ratones y no al gato que tenía que cuidar el queso. Janet, creo que primero es importante ser muy precisos. Aquí es la justicia quien debe señalar, y no quizás, con todo respeto, Janet, tú como periodista o yo como legisladora, que existen coimas, que existen sobreprecios. Es la justicia, porque justamente señalaba Luis Fernando, son dos temas independientes. Y la justicia está actuando. Existen presos, existen más de 100 sentenciados por delitos de corrupción, existen más de 550 millones de dólares recuperados, porque no solamente sentenciar a los culpables, es también recuperar el dinero del Estado de esos recursos públicos que deben estar en las escuelas, que deben estar en los hospitales, sí, que es lo que el ciudadano requiere. Y ese responsable pues va a pasar de agache. Ese es su criterio, es su opinión. Este es un Estado no de opinión, es un Estado de derecho. Es la justicia que tiene que operar. Pero por eso debemos reforzar la institucionalidad. No era responsable sobre lo que sucedía allí. Si usted me pregunta mi criterio personal, hay un criterio, hay un decreto que le da ciertas competencias al vicepresidente, pero no lo responsabiliza de actos de corrupción. Hay que ser muy claro y decir a la ciudadanía la verdad. No hay ninguna prueba presentada en todos estos debates para enjuiciar al vicepresidente de la República. Adicionalmente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Luis Fernando Torres. Esta asamblea ha presentado un juicio político al Contralor. Estamos investigando, estamos nosotros mismos como legisladores de Alianza País, hemos comparecido a la Fiscalía, seguiremos compareciendo porque queremos ser parte de un proceso de fiscalización absolutamente serio. Pero eso no puede ser en el marco de que te quiero o que te odio, voy a llevarte a un juicio político, a procesos judiciales. No puede utilizarse de esa manera al Ecuador. Nosotros le rendimos cuentas al país. Lo hemos hecho durante los 4 años anteriores y nos validaron en una elección en la cual volvieron a votar por Alianza País. Cuidado, nos confundamos. Es la Revolución Ciudadana la que ganó estas elecciones y estamos legislando en ese mismo marco de responsabilidad. Luis Fernando, pero por donde se raspa en los sectores estratégicos brinca la corrupción. Y tenemos otro punto. Tenemos el tío del vicepresidente Glass, que está señalado por presuntamente haber recibido 13 millones de dólares por parte de Odebrecht. Yo me pregunto si ahí nos tenemos también que quedar absolutamente estupefactos y sin poder decir absolutamente nada, porque no es cualquier tío, pues. Porque si no, yo me preguntaría por qué no le dieron a mi tío, o a su tío, o a su tío. Le dieron precisamente al tío de quien estaba a cargo de los sectores estratégicos y tenía relación con este tipo de empresas corruptas. Pero justamente, bueno. Me miraba a mí. Bueno, Soledad es de la línea dura y al parecer se impuso la línea dura, porque Soledad no está en términos medios y en este tema yo diría que es una de las mayores defensoras del proyecto y de sus líderes. Y lo hace, que eso es un halago, así que agradezco. Y lo hace, digamos, bien, pero ello no puede llevarnos a que nos perdamos en el bosque y decir que al no haber una prueba determinada, simplemente la Asamblea se cruza de brazos y deja todo en la Fiscalía.
La investigación de la Asamblea puede ser paralela, respetando por supuesto el honor de la gente, porque uno no puede decirle delincuente mientras no exista una sentencia, se presume la inocencia de las personas. De hecho, ya se inició un proceso de fiscalización, el del Contralor, y estuvo bien, y votamos, y fue censurado el Contralor. Pero este era el gran proceso sobre el que esperaba la ciudadanía ecuatoriana, un debate político que permita saber efectivamente el grado de responsabilidad del vicepresidente en el control, especialmente de Petroecuador, donde existen culpables, sentencias. En el tema, por ejemplo, del tío, allí el asunto es un tanto más delicado, debido a que la Fiscalía está avanzando, inclusive dentro de los convenios que tiene con Brasil, y creo que no convendría por ahora interferir en ese proceso. Pero en los otros que ya tienen sentencia, Capay está sentenciado, Bravo está sentenciado, y algunos otros, sí es importante que la Asamblea avance, y ese fue el objeto del juicio político. Tratar de ver si existía un nexo entre el vicepresidente y estas personas, en el sentido de que el vicepresidente probablemente no cumplió sus deberes de control y supervisión para impedir que esto sucediera. Les hago una última pregunta para cerrar este debate, y es la siguiente. Como dije hace un momento, lamentablemente, por donde uno raspa en los sectores estratégicos, brinca la corrupción. Y eso es lamentable y triste, y los ecuatorianos merecemos una respuesta por parte de las autoridades a todo nivel, Fiscalía, Asamblea, Presidencia, Vicepresidencia, en fin. Yo quisiera saber, Soledad, cuál es su visión y a manera de conclusión, si esto va a seguir sucediendo, si se van a seguir prendiendo luces rojas a medida que uno abre los documentos y empieza a analizar, o la gente empieza a hablar. ¿Cómo ve usted el ambiente político a futuro alrededor del vicepresidente Glass? ¿Podrá gobernar con tranquilidad y podrá dejarle al presidente Lenín Moreno enfrentar la difícil situación económica, por ejemplo, que tiene en este momento el país, con estas luces prendidas todo el tiempo? ¡Buan, buan, buan! Janet, es importante señalar que hoy es el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana quien ha denunciado. Qué bueno que estén presos, qué bueno que estén sentenciados. Sí, pero no pueden pasarse denunciando los próximos 4 años, denuncia, denuncia y denuncia. O sea, en ese sentido, políticamente la denuncia es parte de un proceso de justicia, es parte de un proceso de luchar contra la impunidad. Si no denunciáramos y tapáramos, entonces sí deberíamos ser cuestionados por la ciudadanía, por esa ciudadanía que señala Luis Fernando que está cuestionando nuestro accionar, pero será esa ciudadanía relacionada con la oposición, porque aquella ciudadanía que votó por nosotros mayoritariamente ha respaldado nuestra acción en el marco de la ley. Los debates políticos tienen que llevarse, claro que sí, en la Asamblea Nacional, pero no por investigaciones y debates políticos podemos violentar la norma. Nosotros hemos actuado en el marco de la ley y la Constitución, y lo sabe el asambleísta Luis Fernando Torres, que es un destacado jurista. Por lo tanto, es algo que es importante que la ciudadanía conozca. Aquí no estamos violentando la ley, estamos respetando la Constitución, y creo que aquí los que están perdidos en el bosque es la oposición, porque no ha tenido la sagacidad ni la probidad de presentar este proceso en el marco de la Constitución. Pero no me responde mi pregunta. Le respondo. ¿El futuro político cómo va a ser? Denuncia, no podemos pasar en esto, pues esperamos que no. Claro que sí, vamos a seguir denunciando la ley, porque la corrupción hay que denunciarla, la denunciará la oposición, la denunciaremos nosotros, pero también es fundamental para nosotros. Nosotros no hacemos revisiones políticas, sino que estamos construyendo un país para el futuro. Y en ese marco vamos a debatir la ley anticorrupción. Muerte civil para todos aquellos corruptos, extinción de dominio para que esos bienes mal habidos regresen a los ecuatorianos. Ese es nuestro compromiso en campaña y pues así lo vamos a hacer. Luis Fernando. Rápidamente, lo que nos han faltado son los votos que tiene el país al interior de la Asamblea para dar trámite, por ejemplo, al juicio político al vicepresidente. Lo que le dijo el presidente Moreno al vicepresidente señala claramente la ruta que tiene que seguir el vicepresidente. Debe dedicarse a trabajar, dijo él, y no a defenderse. Creo que el vicepresidente está desgastado políticamente, ha sido objeto de cuestionamientos, críticas por todos los lados, y no sé si pueda recuperarse. Pero lo que no puede convertirse es en una carga para el régimen cuando éste tenga que enfrentar el desafío económico. ¿Qué se va a hacer para generar condiciones para la inversión, para el empleo y para la recuperación económica? Allí se necesita mucha cabeza y también muchísima fortaleza política. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.